Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. En el presente video vamos a ver la clasificación de los triángulos. Se pueden clasificar considerando dos criterios. El primero es la medida de sus lados y el segundo es el tipo de sus ángulos. Bien, si ya has visto un poco sobre estos conceptos, sabes que en cuestión de la medida de sus lados tenemos tres: triángulo equilátero, isósceles y escaleno. El equilátero tiene sus tres lados y sus tres ángulos iguales. El isósceles tiene al menos dos lados y dos ángulos iguales. Y el escaleno tiene sus tres lados y sus tres ángulos con medidas distintas. Y en cuestión de tipo de ángulos, el triángulo acotángulo tiene sus tres ángulos internos agudos, o sea que miden menos de 90 grados. El triángulo rectángulo tiene al menos uno de los tres ángulos internos que vale 90 grados, o sea que es un ángulo recto. Y el triángulo obtusángulo es el que tiene un ángulo interno mayor a 90 grados. Bien, ahora tenemos que los ángulos internos de los triángulos son las aperturas que se forman entre la unión de dos lados. Los triángulos tienen tres ángulos internos, tienen tres vértices que son las esquinas o las uniones de sus lados, y la suma de los lados de los triángulos se conoce como perímetro. El área es el espacio interno de ese triángulo. Pues vamos a ver unas fórmulas para calcular el área de un triángulo. La primera y la más conocida es área igual a base por altura sobre 2. Siempre y cuando conozcamos la longitud de la base y de la altura, la podremos utilizar. Y la otra fórmula es área igual a raíz cuadrada de semiperímetro por el semiperímetro menos la longitud de un lado por el semiperímetro menos la longitud de otro lado, y así sucesivamente con el otro lado, ¿no? El semiperímetro es la mitad del perímetro. O sea que si tuviéramos un perímetro de 20, el semiperímetro valdría 10 porque sería la mitad de ese perímetro. Y por último, en cuestión de teoría, tenemos que un ángulo externo es aquel que se forma con uno de los lados y la prolongación del otro lado que se une en el mismo vértice. Por ejemplo, aquí tengo tres ángulos externos: el ángulo M, N y P. Tengo este lado del triángulo que se extiende hacia acá y hacia arriba. Y esta apertura que se forma entre este lado y la prolongación es un ángulo externo. Bien, sabiendo eso, vamos a resolver un pequeño ejercicio. Dice, calcula el valor del ángulo externo M, el perímetro y el área del siguiente triángulo. Ok, vamos a tratar de darle solución. Vamos a empezar calculando el valor del ángulo externo. Bien, si vemos aquí, el ángulo externo sería esta prolongación de aquí, que sería el ángulo M. Entonces, tenemos una línea recta. Acuérdense que el ángulo que tiene forma de línea recta, por así decirlo, sería el ángulo llano y tiene un valor de 180 grados. Si el ángulo E tiene un valor de 100, ¿cuánto le falta para llegar a los 180? O sea, tomando en cuenta la suma de 100 más m, me tendría que dar 180. Entonces, le faltan 80 grados. Vamos a hacer esto matemáticamente utilizando ecuaciones. Una vez teniendo la ecuación, lo que haríamos es pasar este 100 grados hacia el otro lado a restar al 180 y me quedaría de la siguiente forma. Ya lo tenemos, ahora 100 grados menos, perdón, 180 grados menos 100 grados me daría como resultado 80 y ese sería el valor del ángulo M. Bien, ya tenemos la primera parte del ejercicio. El segundo punto nos pide calcular el perímetro. Acuérdense que el perímetro es la suma de los lados de cualquier figura que estamos midiendo. En este caso, pues, es un triángulo. Entonces, tengo un lado que vale 11, otro que vale 8 y otro que vale 6. Entonces, voy a sumar estos tres para calcular el perímetro. E más G más F. Sustituyendo, me queda lo siguiente, lo cual me daría como resultado 25. Y ya tenemos la segunda parte o el segundo punto que nos pide este ejercicio. Y el último nos pide calcular el área del triángulo. Entonces, como no conozco la altura, podría utilizar la fórmula del semiperímetro. Aquí la tenemos. Entonces, tenemos que el área es igual a la raíz cuadrada del semiperímetro y multiplicando por la diferencia del semiperímetro menos el valor de cada uno de sus lados. Aquí yo tengo en la ecuación ABC y en el triángulo del ejercicio tengo EGF.
Entonces es nada más para simbolizar a qué se refiere. Entonces, como las letras no coinciden, no se vayan a confundir. Simplemente van a sustituir el valor de cada una de las letras y el valor del semiperímetro, que no lo hemos calculado, que prácticamente sería la mitad del perímetro. Si el perímetro vale 25, el semiperímetro valdría 12.5. Ya lo tenemos, se me había olvidado ponerle la U de unidades, como no sabemos si son centímetros, metros o kilómetros, siempre se le coloca una U de unidades. Bien, ahora vamos a sustituir los datos que ya tenemos en la fórmula y me quedaría de la siguiente forma. Ya lo tenemos, el siguiente paso por jerarquía sería hacer las operaciones dentro de cada uno de los paréntesis, lo cual nos daría lo siguiente. Bien, por último, nos resta multiplicar 12.5 por 1.5 por 6.5 por 4.5, que nos da raíz cuadrada de 548.43 unidades cuadradas. Sacando la raíz tenemos como resultado final 23.42 unidades cuadradas. Bien, hemos finalizado. Si te gustó el video, dale like, déjame un comentario. Gracias por ver el video y suscríbete a mi canal.